Sabemos lo que cuesta la paz. Haremos que Estados Unidos siga siendo el país más poderoso del mundo y aunaremos ese poder con una firme diplomacia. No es la obra de un loco, es la obra de todo un sistema que yo llamo el imperialismo norteamericano, que en América Latina hace todo lo que puede para asimilarnos a su estilo de vida, a su manera de pensar y en última instancia a su American Way of Life, a su manera de entender el mundo, que es un sistema capitalista e imperialista que tú sabes muy bien que no es mi sistema ideal ni la vía que yo pienso que tiene que ser la de América Latina. Desde los centros de poder de los Estados Unidos, una red invisible maneja los destinos de otras naciones. Se trata de un conjunto de agencias de espionaje e intervención que conforman la llamada comunidad de inteligencia. Su objetivo es el de conducir las operaciones secretas de los Estados Unidos alrededor del mundo. Operaciones que en la historia de América Latina han incluido asesinatos de líderes, infiltraciones, derrocamientos de gobiernos y sabotajes. Durante los años 50 y 60, esas acciones lograron destruir procesos democráticos como los de Guatemala, Colombia o Venezuela. Pero en otros países como Cuba, sufrieron grandes derrotas a pesar de los esfuerzos de la mayor agencia de intervención del mundo, la CIA. Durante la década de los años 70, la intervención norteamericana trató de no dejar rastro, pero la desclasificación de documentos secretos y el testimonio de quienes se encontraron cara a cara con sus agentes nos permiten reconstruir la historia oculta de una intervención silenciosa. Claramente hubo injerencia de la CIA y del Departamento de Estado en la muerte de mi padre. Claramente. Está comprobado al desclasificar los documentos de la CIA, al iniciar investigación al respecto. Pero sí hay agentes encubiertos de la CIA que hablan nuestro lenguaje criollito y de calle y toda cosa igualito que nosotros, y hay también los funcionarios de más alto nivel, como es el caso de estos dos señores a los que yo menciono, William Niehaus, o enjuiciado por el proceso que nosotros le abrimos, y el otro señor que participa directamente en la captura, en la parte de la operación policíaco-militar. Vientos de cambio marcaron el inicio de la década de los años 70. En 1968, un movimiento rebelde comenzó en Francia, extendiéndose por otros países. El Mayo francés había explotado y su resonancia sacudía la rebeldía en todo el mundo. El Che Guevara se había convertido en un credo, un espíritu de la libertad que recorría el mundo al ritmo de los Beatles, Jimi Hendrix y el amor libre. Ningún partido político organizó aquello. Surgió del cansancio y las irreverentes ganas de vivir de una generación que nació enjaulada entre los barrotes de la Guerra Fría. En América Latina, los movimientos de cambio retumbaban en las calles con ingredientes adicionales y anteriores al Mayo francés: la lucha contra la explotación, la lucha contra la pobreza y la dominación.
La rebeldía y el descontento encontraron en la Revolución Cubana, en la Guerra de Argel y en la Guerra de Vietnam los elementos movilizadores para tomar las calles. Para los analistas de la Agencia Central de Inteligencia, aquellas poco sanas manifestaciones de libertad en América Latina eran tan inexplicables como inevitables. Las fuerzas a favor de un cambio que existen en países latinoamericanos en vías de desarrollo son tan poderosas que están fuera del alcance de manipulaciones exteriores. Recuerden ustedes que en el año 68 se da el gran movimiento estudiantil europeo, digamos, en París, ¿no? Y lo cual también tiene un impacto cultural en la época muy grande. Nosotros ya estábamos también en esa época en movilización y se toman todas las universidades, se ocupan las universidades y comienza la reforma universitaria. Venezuela no fue ajena a este movimiento rebelde. En medio de aquel alborotado ambiente, el conservador Rafael Caldera llega a la presidencia en 1969 y para hacerle frente a los movimientos de cambio, su gobierno organizó un aparato represivo muy bien apoyado desde el exterior. La USAID, un organismo estadounidense creado para encubrir el financiamiento y acciones de los servicios de inteligencia norteamericanos, se había establecido en Venezuela desde hacía 7 años y en ella trabajaban agentes como John Longan, artífice de las desapariciones forzadas. Estos agentes, como demuestran los documentos desclasificados, entraron en contacto de inmediato con el que sería el jefe de los servicios policiales del nuevo gobierno. Un gran temor invadía al nuevo presidente de Venezuela. Las universidades, tan llenas como estaban de jóvenes rebeldes, proclamando la toma del cielo por asalto en lo que se llamó el Movimiento de Renovación Universitaria. Mira, la renovación universitaria fue una rebelión de estudiantes en contra del anquilosamiento en que estaba la universidad para aquella época. Y se intentó, por supuesto, actualizar los planes de estudio, modernizar el acceso al conocimiento, hacerlo más flexible, más vivo, más interesante y más real, ¿no? Entonces, eso fue lo que provocó todo aquello, no solamente en Venezuela, también en Francia ocurrió eso muy en Estados Unidos. Pero el presidente Caldera y los asesores de la USAID tenían en mente un gran plan. En octubre de 1969, la Operación Canguro entra en acción para tomar la Universidad Central de Venezuela. El rector de esa casa de estudios era un obstáculo molesto para esta operación. Las universidades, como son entidades dinámicas, activas, cambiantes, siempre están en crisis. Pero no es una crisis patológica, sino una crisis producto de una serie de problemas que se vienen acumulando y de la cual la universidad no es la única responsable en última instancia. Una universidad al servicio de la sociedad era el clamor del rector Jesús María Bianco, y sus posiciones progresistas contrastaban y estorbaban el planteamiento ultraconservador de Caldera y su partido. ¿Qué es lo que hace Caldera y los ADECO? Bueno, tenemos que acabar con Bianco de alguna manera. ¿Por qué tienen que acabar con Bianco? Porque Bianco era un líder, siempre habló de la universidad popular, la universidad de todos. Cuando los ADECO y Copellano reforman la ley para destituir a Bianco, pero no era destituir a Bianco, era acabar con la autonomía. El artículo 20 de la ley de universidades, el Consejo resuelve suspender del ejercicio de sus funciones de rector de la Universidad Central de Venezuela al doctor Jesús María Bianco. Tras la destitución del rector Bianco, la Operación Canguro tuvo el camino libre para la segunda fase. Y entonces la única solución que se le ocurrió a Caldera, en vez de buscar un diálogo, de buscar entenderse con la gente, fue allanar la universidad simplemente y a intervenirla. El acierto es que intervienen en la universidad, intervienen y nombran autoridades provisorias. Ello era una situación de muerte y de desolación también, porque era una situación muy dura, ¿no? para todo el mundo, porque estábamos allí en una especie de ciudadela desarmados, enfrentando pues un ejército con tanques de guerra y con toda una cantidad de recursos, ¿no?
universidad durante un año no resultó como Caldera se lo esperaba. Las protestas continuaban llenando las calles. Aquello tenía que ser obra de alguien o algo muy malo. Y para cumplir el exorcismo de las protestas populares que le quitaban el sueño, el ilustre doctor Caldera recurre a la Agencia Central de Inteligencia. Así quedó registrado en un reporte de inteligencia desclasificado años más tarde. El presidente Caldera se quejó al presidente Nixon por el alto grado de violencia e inestabilidad en el área del Caribe. Se cree que ciudadanos de los Estados Unidos, específicamente personas radicales de raza negra, estaban fomentando esos disturbios. Nixon le pidió al director de la Agencia Central de Inteligencia alguna información. El director de la CIA le respondió que él no sabía, pero que investigaría ese asunto. Con el apoyo de los organismos de inteligencia norteamericanos, el gobierno de Caldera renovaría su aparato de inteligencia. La DIGEPOL, desde aquella época de los años 60, cambia de nombre en el primer gobierno de Caldera. Le digo porque ellos mismos se sentían avergonzados de la triste fama que tenía el solo nombre de la DIGEPOL, por los incontables asesinatos, crímenes, torturas, desapariciones, monstruosidades que cometió ese cuerpo policial. Y ya desde la época de la DIGEPOL, es decir, de los años 60, la DIGEPOL y posteriormente la DICIP contó con la participación de elementos traídos de los Estados Unidos, de elementos venidos de la CIA, venidos del movimiento contrarrevolucionario cubano. Rafael Caldera necesitaba algo más que un cuerpo policial para asegurar su gobierno, y dentro de su partido político se crea un grupo radical con funciones paramilitares, el Grupo Araguato, réplica de las bandas armadas de Acción Democrática en la década pasada. El cineasta Carlos Aspurua fue testigo directo del accionar de esa organización paramilitar. Una vez que gana las elecciones Caldera, se ve forzado a crear un organismo de seguridad, servicios especiales del Ministerio de Relaciones Interiores, y captó para su personal ex policías, tanto de la PTJ como de la DIGEPOL, y de un grupo político juvenil de la Juventud Revolucionaria Copellana, denominado los Araguatos. Los Araguatos, en términos generales, era el sector radical, el sector, digamos, de derecha extrema, el aparato, digamos, armado de Copey en esa época. Yo soy captado por unos compañeros que son copellanos. Yo no era ni copellano, yo no era ni adeco, ni era comunista, yo lo que era un joven inquieto de 19 años. Me dan un entrenamiento militar, de comando, de manejo de explosivos, de orientación en cuanto a fórmulas del manejo de inteligencia. La Agencia Central de Inteligencia dejó su rastro bien marcado en ese organismo parapolicial. Llamaba la atención la cantidad de cubanos que había. Y eran cubanos que, por supuesto, venían, digamos, de sectores radicalizados del anticastrismo en Miami. Entre ellos, por supuesto, la presencia de este individuo, Luis Posada Carriles, que en esa época su seudónimo era Basilio, comandante Basilio. Me asignan una moto de gran cilindrada para hacer seguimientos en un momento dado de cargamentos de armas de la izquierda. En una oportunidad, digamos, pude avisarle a los individuos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo detectados y que tomaran precaución. Yo no estoy aquí sino para contar una historia bien particular que me marcó mi vida, y me marcó mi vida en positivo, porque es de esa experiencia donde yo tomo conciencia de lo que es la actitud y la acción y la manera y los métodos policiales y de represión de lo que fue el gobierno de Caldera.
En 1969 llega a Uruguay un agente norteamericano con una misión muy clara. Antoni Mitrione vino como asesor de la AID y nosotros comprobamos de que en realidad su tarea aquí era venir a poner en buenas condiciones a la policía política en la tortura, ¿no? Enseñar concretamente las prácticas de tortura para sacar mayor provecho en los interrogatorios, ¿no? Dan Mitrione, en una casa que tenía en una zona residencial de Montevideo, tenía en los sótanos un sistema, daba clases sobre tortura. Entonces utilizaba vagabundos, gente de la calle, gente que no tenía familia, es decir, cuya desaparición no iba a provocar ningún reclamo, y los utilizaban para experimentar las técnicas, él llamaba las técnicas científicas de tortura. Y bueno, Dan Antoni Mitrione fue secuestrado por los Tupamaros en julio del 70, fue interrogado. Los interrogatorios sobre Mitrione fueron parcialmente conocidos. El movimiento Tupamaro propuso intercambiar a Mitrione por sus militantes que se encontraban presos. Pero aunque el fracaso de la negociación llevó a su ejecución, las enseñanzas en tortura se mantuvieron vivas en Uruguay. Muchos de los que fueron sus alumnos sí participaron después en el Escuadrón de la Muerte. Y ese Escuadrón de la Muerte empezó a torturar y matar y desaparecer a gente vinculada al MLN, a simpatizantes tupamaros. La Embajada norteamericana en Montevideo diseñó por órdenes del Consejo Nacional de Seguridad un plan para evitar que el Frente Amplio llegase al poder. Los organismos de inteligencia tenían un papel muy importante que jugar. Ahí la acción de la CIA, de penetración de la CIA, fue muy intensa. No nos olvidemos que el Uruguay, como otros países del sur de América, ingresaba en la política de la seguridad nacional, impuesta y enseñada por Estados Unidos en la Escuela de las Américas. La CIA se encontró con un hueso duro de roer en Uruguay, la guerrilla urbana de los Tupamaros y su impenetrable estructura clandestina. Pero en aquella época éramos clandestinos, entonces para ingresar era difícil porque ¿qué pasa? Trabajábamos nosotros con el concepto de los círculos concéntricos. Existaba el círculo cerrado de la organización con la férrea disciplina, ¿no? Pero después teníamos toda una periferia de apoyo. Había grupos que se formaban espontáneamente, ¿no? Entonces, por ahí deben haberse filtrado cantidad de individuos, ¿no? Metía gente, pero no lograba lo que ellos querían, lo que la CIA quería, que era tener gente clave en los aparatos de decisión, en los aparatos de dirección. La CIA lograba reclutar gente periférica en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero. Pero la forma de infiltrarse generalmente ha sido mediante el dinero, es decir, lo que ellos llaman abordaje en frío. Estudian un individuo, una persona, ¿no? Principalmente buscan personas que tengan ciertas debilidades o que sea alcohólico o algo así. Los jugadores son individuos muy vulnerables. Se le acerca y dice, bueno, te damos tanto y queremos que trabajemos para nosotros. La infiltración de agentes, el soborno y la extorsión fue aplicado por la agencia en todo el continente y a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en secreto, muchos de sus planes serían develados. Uno de los casos más claros del accionar de la CIA en los años 70 fue el derrocamiento del presidente Salvador Allende en Chile. En 1970, el candidato socialista Salvador Allende se presenta nuevamente a las elecciones en Chile. En las elecciones presidenciales del año 70, la candidatura de Salvador Allende, que forma con el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical y otras agrupaciones menores, lo que fue llamado la Unidad Popular. A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad de un militante socialista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la Unidad Popular.
la posibilidad inminente de su triunfo preocupó mucho a Washington, que haría todo lo posible para que un socialista no llegase al poder. Los medios empleados para conseguirlo les importarían muy poco, siempre que pudiesen mantenerse en secreto. No veo por qué necesitamos quedarnos sin hacer nada y contemplar cómo un país se vuelve comunista. Si el candidato socialista ganaba las elecciones, se convertiría en una gran amenaza para los intereses del norte. El embajador norteamericano en Chile le seguiría muy de cerca los pasos a Salvador Allende tratando de evitar su victoria. It would be designed as a class warfare to eliminate the middle class opposition, the bourgeois. It would be a class war approach. And it would eventually be Fidelismo, Fidelismo sin Fidel, Fidelismo without Fidel. A pesar de los esfuerzos de la CIA, Allende triunfó, convirtiéndose en el primer socialista que llegaba al poder por la vía electoral en América Latina. Pero el imperio no se conformaría con ese resultado. Lo que ellos estaban tratando era de empujar a sectores de las Fuerzas Armadas, crear una situación de desorden, de desgobierno y empujar, digamos, a un golpe militar. Ordered the CIA to prevent Allende from assuming the presidency. How? How he ordered him, I'm not sure. He just said he did not wish Allende to go from being president-elect to being the actual president, that is, to be inaugurated. Los propios documentos de la CIA dan cuenta de los métodos que usarían para evitar la toma de posesión de Allende. Creación de un clima para el golpe, guerra económica, guerra política, guerra psicológica, propaganda y cualquier otra creación de la estación de la CIA para garantizar que Allende no extienda su base de apoyo desde el momento actual hasta el 24 de octubre. El agregado militar de la embajada se encargó sin éxito de preparar la acción militar para evitar que Allende asumiera la presidencia. So I was ordered to talk to the senior commanders in the armed forces to see if they would go along and force another election. Then we'd be better prepared. We get someone else elected, and the end wouldn't make it. But the army backed out. La maquinaria conspirativa tejida desde Washington involucró a todos los servicios de inteligencia, pero se encontraron con un gran obstáculo para sus planes. Ese obstáculo tenía nombre y apellido: el comandante general de la Armada, René Schneider, quien estaba decidido a hacer cumplir el resultado de las elecciones, evitando una salida militar. La vida de Schneider se convirtió en el objetivo del llamado Plan de Operaciones 2. Yo me llamo René Schneider, soy hijo del general René Schneider. Mi padre se había comprometido, no solo porque la doctrina del ejército se lo indicaba, sino que se había comprometido a él personalmente y públicamente a respetar esa ley fuera como fuera. Mi padre era la persona, era el obstáculo para que todo un sistema de rompimiento de la ley se hiciera cargo, y por esa razón todos estos intereses de distinta índole se confabularon y determinaron en alguna medida que mi padre fuera asesinado. Y él fue asesinado precisamente a través también de una operación que dirigió la CIA en connivencia con un grupo fascista chileno llamado Patria y Libertad. Y con los años nos dimos cuenta que no solo eran ellos, sino que este grupo estaba apoyado por Estados Unidos, concretamente por la CIA y directamente por el presidente Nixon y por Kissinger. Al principio era una mera sospecha, ¿no? Al producirse la desclasificación de los documentos de la CIA, las cosas quedan absolutamente claras, ¿no? Queda totalmente determinado el papel, por ejemplo, que cumple el agregado militar de Estados Unidos en Chile en ese momento. Porque llegan armas para realizar este atentado, llega dinero para realizar este atentado, y aparece claramente la persona de Kissinger y la CIA, Richard Helms, que era el jefe de la CIA en ese tiempo, vinculados directamente con la muerte de mi padre. A pesar del asesinato del general Schneider, el plan de la agencia fracasó
y el golpe de 1970 no llegó a darse. Que entre julio y octubre habían llegado a Chile 5.300 norteamericanos. Seguramente entre esos, y en un porcentaje no despreciable, había gente de la CIA. Los planes de la CIA por evitar que Salvador Allende asumiera su cargo habían fracasado. Allende es ratificado presidente y de inmediato Nixon aprueba más de $7 millones para apoyar secretamente a los sectores de oposición en un nuevo plan desestabilizador. Si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. Este documento es una escalofriante síntesis de la descarada intervención del gobierno de Washington contra Allende. Washington, D.C., para Henry Kissinger. Asunto: Programa de Acciones Encubiertas de la CIA en Chile desde 1970. Desde que Allende asumió el poder, la política de los Estados Unidos ha sido mantener la máxima presión encubierta para evitar que Allende y su régimen se consoliden. Bajo esta política, el comité ha aprobado desde enero de 1971 apoyo financiero, totalizando más de $6 millones para partidos políticos chilenos, medios de comunicación y sectores privados, organizados en oposición al gobierno de Allende. Los elementos de la reacción chilena con la CIA, con el Departamento de Estado de Norteamérica, comenzaron inmediatamente a complotar contra Salvador Allende. Iba a contar con muchas dificultades. Porque claro, si estaba planteándose que las riquezas, el cobre, el salitre, estuvieran en manos del país, cuando esto estaba en manos de los americanos se la jugaron por entero por lograr que esto no se materializara. La CIA financió la maquinaria conspirativa con $1 millón adicionales para la operación final que se llevaría a cabo un mes más tarde. La ultraderecha ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje desde el punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. Entonces, ¿dónde está la democracia? Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo. El 11 de septiembre de 1973 entraba en acción la fase final de la agencia para destruir la democracia chilena. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Firmado Augusto Pinochet Ugarte. Quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. Compatriotas, esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden.
Tras el golpe de Estado, la Agencia Central de Inteligencia dictaría al gobierno fascista las políticas de seguridad que se traducirían en una oleada de detenciones y desapariciones. Es decir, para que haya guerra tiene que haber dos bandos en combate, armados, ¿no? En el caso de Chile, solo los militares tenían las armas, el pueblo estaba desarmado. Y eso fue una masacre, no hubo guerra. Y claro, ellos se preparan para la guerra, ¿no? Para la guerra contra el pueblo, contra los trabajadores, contra la gente más humilde, los más sencillos, contra los marginales, porque esos sectores a ellos no les interesan. Ellos defienden sus intereses, que son contrapuestos a los intereses de esos sectores. El derrocamiento de Salvador Allende en Chile fue una de las más aparatosas, evidentes y sanguinarias intervenciones de los servicios secretos estadounidenses en la región. A partir de esa acción, Chile se sumergiría en una oscura dictadura que duraría 18 años. Esto no es casual, este proceso de la doctrina de la seguridad nacional. Más, yo diría, la permanente introducción de la CIA en todos los niveles, con el consentimiento de los gobiernos, algunos democráticos y de las dictaduras, donde trabajaban juntos y imponiendo el miedo y el control social. Después eso se extiende en todo el continente. Ya estaba la dictadura de Stroessner en Paraguay, apoyada por los Estados Unidos, el caso del golpe de Estado en el Uruguay, y en el año 76 el golpe de Estado en Argentina. Nosotros sabíamos que se venía el golpe de Estado. Tras la determinación de las Fuerzas Armadas de asumir el control operacional del país, como consecuencia de lo cual cesaron las anteriores autoridades. El golpe militar de marzo de 1976 en Argentina tuvo como objetivo central destruir la organización social del pueblo. De los 30.000 asesinados y desaparecidos que dejó la dictadura, más de la mitad eran obreros o dirigentes fabriles. Con el sur del hemisferio plagado de dictaduras, surge en los países del Cono Sur una de las operaciones más macabras que haya impulsado la Agencia Central de Inteligencia, la Operación Cóndor. Los servicios secretos de las dictaduras se coordinaron en esta operación para secuestrar y torturar a ciudadanos de cualquier país sin respetar leyes ni fronteras. Sabemos que se reunieron por primera vez en Chile para esta Operación Cóndor tan terrible. Pinochet, junto con el embajador norteamericano de esa época, que se comunicaba permanentemente con Kissinger, citó a los jefes de policía de nuestros países. Estaba en Chile, citó de los de Uruguay, los de Argentina, los de Brasil, pero los jefes de policía de ese momento eran todos generales, o sea que citó a los generales del ejército. Y ahí implementaron la Operación Cóndor, que era el intercambio de prisioneros, el intercambio de información, para perseguir más profundamente, para destruir todo el proyecto político de izquierdas que se daba en nuestros países. Acá en Argentina hubo unos 30.000 compañeros desaparecidos. Y cuando yo digo unos 30.000, en la falta de precisión de la cifra está la impunidad, porque el ejército nunca entregó la lista de los desaparecidos, como nunca entregó la lista de los desaparecedores, como nunca entregó la lista de los lugares. Si dicen que son subversivos, que muestren la cara y digan por qué. Mis hijos los eran subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Ellos prepararon en la Escuela de las Américas a los militares que iban a actuar en la tortura, con la complicidad de los civiles en nuestros países, una cantidad de millones de dólares para pagar a los militares, una cantidad enorme de armas para matar a nuestros hijos y, bueno, las torturas más viles y más espantosas, donde demuestran cómo ellos habían escrito para cada militar cómo debían torturar, según ellos, al enemigo, que eran nuestros hijos. Así como en septiembre de 1974 asesinaron acá en un atentado con una bomba debajo del automóvil al general Prats de Chile, en 1976 asesinaron a Orlando Letelier, también en Washington. Se atrevieron a hacerlo en el barrio de las Embajadas porque ahí estaba Bush a cargo de la CIA. George Bush, el padre del actual presidente de Estados Unidos,
En ese año que estuvo él en la CIA, en ese año fue cuando logró la unión de todos estos grupos terroristas cubanos en algo que se llamó CORU, Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas, que con ese grupo trabajaron todos los militares en la Operación Cóndor. Eso estaba dirigiéndolo Orlando Bosch, alguien muy conocido en Venezuela, porque participó en Venezuela con Luis Posadas Carriles del atentado que también está dentro de Cóndor contra el avión de Cubana de Aviación en Barbados. A los 10 minutos de salir de Barbados, una explosión derribó el DC-8 de Cubana de Aviación. En las primeras investigaciones fueron detenidos 2 venezolanos, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, a quienes se les acusó de ser los autores materiales del crimen. Venezuela fue en los años 70 eje principal de una transnacional del crimen, donde terroristas como Hernán Ricardo, Freddy Lugo, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch eran apenas soldados de infantería de los Estados Unidos. La CIA tuvo en Venezuela un excepcional punto de operaciones en complicidad con un personaje muy particular, el nuevo presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Con esta inaplazable responsabilidad de transformar el Estado venezolano. Efectivamente, Carlos Andrés Pérez terminó de transformar el Estado venezolano, pero en una sucursal de Washington. Los antecedentes del nuevo presidente salieron a la luz cuando el reportero David Binder publicó el resultado de una investigación con información hasta el momento secreta. El nuevo presidente de Venezuela había estado en nómina de la Agencia Central de Inteligencia. Las agencias de noticias internacionales informaban que Carlos Andrés Pérez, durante su gestión como ministro de Relaciones Interiores, había sido sobornado por la CIA. Los antecedentes de Carlos Andrés Pérez saltarían a la opinión pública. Los métodos de la agencia quedaban al descubierto y calificarían esos pagos como asistencia financiera a líderes políticos amistosos que están dispuestos a proporcionar información. El gobierno ADECO preparó su maquinaria comunicacional para neutralizar el impacto de la investigación que señalaba a su jefe como agente de la CIA. Una inmensa campaña propagandística serviría para enterrar aquellas denuncias. Venezolano se levantaron voces exigiendo una investigación, pero el partido de gobierno salió rápidamente al paso. Y para terminar de echarle tierra al asunto, nada mejor que lavarle la imagen al presidente a través de una adulante campaña internacional. Buenas tardes, enviado especial del Ministerio de Información y Turismo para la televisión venezolana. Perdón un momentico, me está cortando, no, está bien, ahora sí. Perdóname un momentico. Para sentar a este señor que me está... Perdónenme un momentico que estamos en satélite con Venezuela, por favor. En el Baltimore Sun aparece la foto también del presidente Pérez. El New York Times publica una foto exclusiva del presidente Pérez. La portada tiene al presidente Pérez de Venezuela. Washington Post, influyente diario que el presidente visitó esta tarde, aparece también el presidente en las páginas interiores. Luis, por favor, los periódicos que están allí, porque quiero mostrárselos a la televisión venezolana. Otro diario importante de los Estados Unidos, de la costa este, aparece de nuevo el presidente en primera página con una gran foto. El hecho mismo de que el presidente visite a estos medios, dialogue con ellos sin afán noticioso, porque inclusive no hemos querido cubrir nosotros esas visitas para que no crea la gente de los periódicos que el presidente lo que está haciendo es una visita propagandística. A los 3 meses de la denuncia sobre sus vínculos, Carlos Andrés Pérez recorrería las salas de redacción de la prensa norteamericana, seguido de sus adulantes subalternos. Déjame ponerlo para allá porque ya empieza a llegar la gente aquí. Ahora, el cubrimiento ha sido esplendoroso, ciertamente ha despertado, ha sido noticia, y vuelvo a decir, la personalidad de ambos presidentes se une perfectamente, y creo que por eso es que el hecho ha sido tan noticioso y tan destacado en los medios. Con tal avalancha de elogios en los medios, pocos se acordarían de la investigación que reveló la vinculación de Carlos Andrés Pérez con la Agencia Central de Inteligencia.
que en el programa de mi visita a los Estados Unidos consideré indispensable hacer acto de presencia en la sede de la OEA. Como todo buen agente, Carlos Andrés Pérez mantendría una doble cara a través de toda su vida política. Venezuela ha sufrido la subversión. Hubo que combatirla intensamente y logró superarla sin tener que sacrificar la democracia y la libertad. Mientras se presentaba al mundo como un líder latinoamericano, su gobierno se llenaba de agentes de la CIA y de la mafia cubanoamericana. Morales Navarrete era otro de los miembros de la CIA que estuvo íntimamente ligado con Posada Carriles y con Orlando Bosch, igualmente con Orlando García, que fue jefe de seguridad del presidente Pérez. Bueno, ellos formaron una especie de grupo de mafia allí y traían y llevaban muchos miembros de la DICIP, les daban carné, los acreditaban como funcionarios sin serlo, en fin, y formaban parte de estos grupos de la DICIP que se ocupaban de planificar y de desarrollar estos actos terroristas. La presencia de agentes provenientes de la CIA en el gobierno de Pérez era inocultable. En 1976 se produce una acción de los grupos revolucionarios en Venezuela que develaría los mecanismos de los servicios secretos radicados en el país. En 1976 habíamos realizado la operación político-militar conocida como Operación Argimiro Gabaldón, que era una operación por medio de la cual nosotros habíamos, luego de un proceso de investigación, de inteligencia, que habíamos realizado en la empresa Owens Illinois, decidimos capturar al señor William Frank Nihouse, un estadounidense que estaba comprometido en injerencia desde el Estado norteamericano. El propio señor Nihouse, como en el caso de Canavan también, eran como agentes encubiertos de la CIA. Ellos están en la obligación de mantener esa figura oculta. Y como son empresarios, cumplen en el país la doble función de empresarios. Esa es una manera que tiene la CIA de tener una presencia directa. La captura y reclusión obedece al hecho de que la empresa Owen Illinois, de la cual es gerente general en Venezuela, está implicada en la injerencia en los asuntos internos del país, concretamente en el orden político y económico. En los documentos incautados al gerente norteamericano aparecían los nombres de los contactos dentro del partido de gobierno con los que se influía en la política nacional para favorecer al capital norteamericano. A raíz de esta acción, varios miembros del grupo Comandos Revolucionarios son detenidos. Durante el interrogatorio, Iván Padilla sería testigo de la cadena de mando policial venezolana. El momento de la captura mía, las órdenes desde la central de radio eran emanadas en inglés, y eso siempre fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Mi inglés es muy malo, pero yo más o menos para entender sí capto, no para conversar, pero para escucharlo y entender lo que dicen, sí, ¿no? Y a mí me llamó la atención. Se trataba de un hombre dándole órdenes a los cuerpos policiales venezolanos. Estaba comandando, y eso es algo que es bien significativo, porque para nosotros nos corroboraba que la voz de mando era en inglés, o sea, que la voz de mando venía del mismo imperio directo estadounidense. Son los 8 indiciados que van en estos momentos a oír los cargos. David Nieves precisamente declara a los reporteros en estos momentos. Cuando a mí me hacen preso, andaba yo en compañía de Iván Padilla, me llevaron a un sitio vendado y en el piso de un carro comenzaron algunos funcionarios a pegarme electricidad. Estos mismos policías que me habían estado torturando, ¿no?, habían hecho gala de la aberración más grande del ser humano, y es que habían matado a Jorge Rodríguez a tortura. Jorge Rodríguez era un joven revolucionario venezolano, dirigente del grupo político Liga Socialista. El 23 de julio de 1976 fue secuestrado en las calles de Caracas. Su detención fue el resultado de la operación implementada por la CIA y sus agentes de la DICIP a raíz de la captura del agente Nihouse. Cuando hay la detención de Jorge, a Jorge lo montan en un jeep sin placa y lo separan. O sea que ya había planificación. Allí uno de los camaradas que me cuenta después, bueno, hubo una comunicación con la superioridad
superioridad, ¿quién era? El ministro de Relaciones Interiores era Lepage, era Deco Lepage, y el presidente de la República en ese momento era Carlos Andrés Pérez. Me encontraba anoche en mi despacho preparando esta rueda de prensa cuando recibí la noticia, la horrible noticia de que estaba muerto en su calabozo de la disciplina Jorge Rodríguez, y que aparentemente de muerte repentina, muerte natural o muerte repentina. Y sabían que estaban en un lío ante toda la sociedad por cuanto el ministro Octavio Lepage había dicho que Jorge había muerto de un infarto, y los médicos en Bellomonte señalaron que no, que el tipo había muerto destrozado a golpe, ¿no?, en la necropsia que le hicieron, ¿no? Yo fui el que buscó el cadáver, fuimos a la morgue que queda en Bellomonte, de la PTJ, que se llamaba en aquella época, el CICPC de hoy. En la morgue me doy cuenta de todas las torturas bárbaras que le hicieron a Jorge. Fíjate que todo el pecho y el estómago era como un círculo rosado con puntos negros. O sea, parece que lo guindaron. Aquí eran unos surcos en las muñecas. Lo colgaron, le dieron con un bate. Esto lo corrobora la autopsia legal, que yo pude tener acceso a la autopsia a través de un médico que se conmovió o se sensibilizó, pues me lo dio y yo lo logré dar a la prensa para que se enteraran que fue muerto bajo tortura, y no como comenzó a declarar Lepage, que fue que le dio un infarto. Digo, no, yo lo vi hace una semana y estaba mejor que nunca. El asesinato de Jorge Rodríguez era la continuación de una práctica de tortura y desaparición que en Venezuela se había instaurado desde que la USAID, a través de Carlos Andrés Pérez, comenzó a dirigir el aparato policial del país en la década de los 60. En la captura participa directamente Henry López Cisco, participa directamente Manuel Antonio Tirado, alias Propa, y luego en el proceso de tortura, directamente en el proceso de tortura, hay un cubano, Rafael Rivas Vázquez, abiertamente comprometido. Rafael Rivas Vázquez ocupaba un cargo directivo como comisario dentro de la DICIP. La infiltración de agentes de la mafia cubanoamericana en los organismos de seguridad de la región fue uno de los métodos más ampliamente utilizados por la CIA. In any dirty job, such as paramilitary activities, assassinations, sabotage, and the like, what are known as special ops, almost invariably, the agency direct involvement of the agency officer, the career officer, ends in the planning stage. And sometimes even before that, just the policy decision-making stage. The dirty work will be carried out by either contract agents or one-time agents, gangsters, mercenaries, whoever happens to be available, whatever assets are available at that moment. La CIA fue responsable de acciones que dejaron miles de desaparecidos y torturados en América Latina, pero a mediados de los años 70, la agencia viviría la mayor crisis de su historia. En los propios Estados Unidos, un grupo de sujetos fueron descubiertos colocando dispositivos de espionaje en las oficinas del partido de oposición a Nixon. 4 de esos espías eran de la mafia cubana con un amplio prontuario en ataques terroristas en América Latina. Otro de ellos era nada menos que Howard Hunt, oficial de la CIA que había formado parte de la invasión a Guatemala y el intento de invasión en Cuba en Playa Girón. El escándalo Watergate, como se le conoció a este caso, llevó a la dimisión del propio Nixon. Haré efectivo mi cese de la presidencia mañana a mediodía. Posteriormente se dieron a conocer 2 libros sobre la acción de la CIA en el Uruguay.
Uno de ellos de un agente de la CIA de origen norteamericano, Philip Ashee. Las importantes denuncias de varios oficiales que habían decidido separarse de la agencia terminarían por develar el imperio del crimen que se escondía tras la CIA. Eventualmente se me ocurrió una idea que había sido impensable hasta entonces. Eso era de escribir un libro sobre lo que hacíamos en la CIA. La CIA logra hacerle llegar a Phil una máquina de escribir con la que podrían rastrear su paradero y silenciarlo antes de publicar el libro. Descubrí a los monitores en el momento en que ellos me descubrieron. Es decir, en el momento que ellos descubrieron el cuarto donde yo vivía, en secreto, yo los descubrí fuera de la puerta de ese cuarto, ¿no? Sabía que me habían descubierto. De manera que yo salí de inmediato de ese cuarto y no volví. Fui a Europa, donde trabajé 5 años en preparar el libro, finalmente publicado en el año 1975. Y eso es lo que yo quería describir. Quería enseñar también la manera en que la CIA trabajaba contra movimientos revolucionarios, movimientos para cambio social, cambios políticos. Y yo había participado en 2 golpes de Estado que fomentamos en Ecuador. Sabía lo que la CIA había hecho en Brasil. El libro Inside the Company se convirtió en una contundente denuncia de los crímenes e intervenciones de la agencia. El propio Senado de los Estados Unidos abrió una investigación que sentaría a sus directores en el banquillo de los acusados. Se verían obligados a actuar bajo nuevas coberturas, nuevas fachadas que le permitiesen continuar su cadena de intervenciones. Pero lo que nunca pudieron frenar fue la determinación de los pueblos a continuar la lucha por su autodeterminación. El Frente Sandinista de Liberación Nacional continúa avanzando hacia Managua y ya controla una amplia faja del territorio nicaragüense. Culminando la década de los años 70, triunfaría la revolución sandinista en Nicaragua, levantando un claro mensaje al imperio. Los venceremos, amor, no pasarán. Si mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y guiños, aunque no